La pérdida de certidumbre, la falta de respeto a los contratos y a la propia ley ponen en una situación muy caótica a la generación de energía, pero sobre todo a la propia industria de la construcción. Hemos platicado con muchos protagonistas de la industria de la construcción y las afectaciones son terribles, no de ahora de la pandemia, sino de antes, de un par de años antes. ¿Cómo reactivar a la construcción, Juan? Bueno, mira, creo que está claro que la situación es casi catastrófica. La pérdida de poder adquisitivo, el costo del dólar, por supuesto, han provocado incrementos importantes en los insumos. Entonces, para el sector inmobiliario, la situación es verdaderamente grave. ¿Por qué? Porque mucha gente ha perdido su empleo, no hay ventas. Como no hay ventas, los desarrolladores no tienen ingresos, tienen que sacrificar, obviamente, los costos o los precios que habían considerado de origen, porque es preferible en este momento tener liquidez que tener los bienes totalmente congelados, pagando costos financieros. ¿Qué es lo que habría que hacer? Mira, la realidad es que el gobierno, que es el principal generador de actividad constructora en el país, precisamente porque destinaba mucho dinero a la construcción de infraestructura, como se ve en las imágenes, el gobierno necesitaría tomar alguna medida que desgraciadamente se niega a tomar, que es contratar deuda para construir infraestructura y reactivar la actividad de la industria de la construcción. Baste señalar, la industria de la construcción hasta el 2018 era generadora de 6 millones de empleos directos y 3 millones de empleos indirectos. No es cosa menor si pensamos que esto se reflejaba en el Producto Interno Bruto del país en un 8%. El año pasado, la caída que tuvo la industria, que pensaba que iba a crecer de un 2 o un 2,5% en relación al 2018, tuvo una caída de más del 10%. Y las expectativas para este año son pavorosas porque podríamos llegar a una caída del 20% en relación al 2018, que ya fue un mal año. Hay que señalar, por ejemplo, esta terrible noticia que se le dio al sector energético en el sentido de impedir la puesta en operación de proyectos que incluso están ya terminados para la generación eléctrica por el sector privado. Es una pésima noticia desde varias vertientes. Primero, porque hoy generamos energía con fuentes fósiles, utilizando combustóleo o carbón, que en buenas partes del mundo ha dejado de utilizarse. En lugar de utilizar energía eólica, porque se dice que afecta el paisaje, como en La Rumorosa, o energía solar, estamos, digamos, evitando la inversión en un sector tan importante que pretendía invertir cerca de 30,000 millones de dólares en los próximos años. Esto es una pésima noticia para México, porque la pérdida de certidumbre, la falta de respeto a los contratos y a la propia ley ponen en una situación muy caótica a la generación de energía, pero sobre todo a la propia industria de la construcción. Fíjense, hay un indicador que hay que tomar en cuenta. El Instituto de la Verificación Administrativa de la Ciudad de México, a partir de que inició esta administración en la ciudad, detuvo o clausuró 800 obras importantes en los corredores más representativos de la ciudad. De esas 800, solo han logrado rescatarse por parte de sus desarrolladores e inversionistas cerca de 300. ¿Y saben dónde se ve el impacto? En la falta de utilización del sistema metro. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores que iban precisamente a trabajar en las distintas obras perdieron su empleo y el metro ha dejado de recibir cerca de 50 millones de pesos mensuales solo por la utilización de las líneas que llevaban al sitio de las obras. Yo insistiría. Todo está encadenado. Todo está encadenado, por supuesto, porque finalmente la falta de trabajo genera, por supuesto, la falta de inversión, genera, por supuesto, la falta de gasto,
el encarecimiento de las cosas. Si bien las tasas de interés, por ejemplo, hoy día están en un 9,5%, que se vuelven muy atractivas para quien quiera comprar un departamento o una casa, resulta que las casas y los departamentos se han encarecido brutalmente por el costo de los insumos que vienen del exterior. Esto está generando enormes pérdidas. La industria de la construcción es generadora de actividad económica en 35 ramas industriales de las cuales depende y en las que se apoya. Está, por supuesto, los concreteros, los cementeras, la maquinaria pesada, la industria del acero, la industria del vidrio, la pintura, etcétera. Por supuesto, los acarreos, los fletes y todo aquello que está relacionado con ese sector de la industria está teniendo un quebranto terrible. Y esto afecta a las gentes de menores ingresos en la ciudad. Y en el país, por supuesto. Adelante, Bere. Mira, la inversión Perdón, es que... Ajá. Sí, discúlpame, Juan, es que estaba esperando porque Berenice Trujillo quería hacerte una pregunta. Pero bueno, a ver, déjame ver. Hasta este momento el gobierno federal ha dicho 0 beneficios, 0 apoyos. ¿Qué se va a hacer? Porque ya esa parte ya difícilmente volverá a tocarse. El presidente ha sido muy enfático en decir prácticamente que cada quien se rasque con sus uñas. ¿Qué va a hacer la industria? A ver, la industria se va a contraer brutalmente. La industria necesita fuentes de ingreso. La industria no le está pidiendo al presidente apoyos, no le está pidiendo donativos, no le está pidiendo dádivas. Lo que le está pidiendo es que reactive la actividad de la infraestructura a nivel gubernamental. Es que no hay dinero. Bueno, este es un buen momento para contratar deuda a muy bajo precio. La infraestructura per se pagaría cualquier costo de la deuda, porque al final del día es generadora, como él diría, de bienestar y de crecimiento, amén de generar crecimiento en el Producto Interno Bruto. De no ser así, la industria prácticamente quebrará, excepto aquellas empresas que están ligadas a los proyectos del propio gobierno federal, que los han denominado los emblemáticos. Dos Bocas, en un momento en que el costo del valor del petróleo está en la lona, el aeropuerto de Santa Lucía, que lo construyen los militares, no constructores privados, el transísmico, que está por iniciar, los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, que alimentarán, por supuesto, el movimiento del ferrocarril transísmico, que desgraciadamente no arranca, y las obras relacionadas con el Tren Maya, que hoy van a ser fuente de ingreso para algunas empresas, pero que per se no resuelven un problema ante la caída del turismo. Finalmente, si esa obra pretende impulsar la actividad económica del sur-sureste, y tiene lógica, parte de la vocación del sur-sureste es precisamente la actividad turística, que también, hay que decirlo, está prácticamente en la lona y que va a tardar bastante tiempo en recuperarse, porque el esquema de distanciamiento social y el pánico inducido en relación al COVID del que hablabas hace un momento va a hacer que la gente difícilmente se acerque a los destinos turísticos y vuelva a acudir en forma masiva utilizando servicios como los cruceros. Las propias líneas aéreas van a tener un gran quebranto. Pero los destinos turísticos hoy tampoco tienen inversión. Y eso es muy grave. Así es. A ver, Juan, cuando has mencionado en 2 oportunidades el contratar deuda por parte del gobierno federal, y para muchos mexicanos cuando dicen hay que contratar deuda es pensar en una catástrofe. ¿Quién pagaría finalmente esa deuda? A ver, cuando tú contratas un crédito para una actividad productiva, la deuda se paga sola. A ver, construir infraestructura es una actividad que per se recupera lo invertido.
¿Por qué? Porque reduce costos de operación en muchísimos sectores. Si tú inviertes en una carretera, estás haciendo productiva una región y esa región, vía la productividad creciente, absorbe los costos. Si haces una carretera de peaje, la carretera se paga sola vía la utilización del mismo a través del pago de la cuota respectiva. Si inviertes en agua potable, la deuda se paga sola porque al final del día dejas de gastar en estar repartiendo agua con pipas o dejas de gastar en agua que se pierde a costos altísimos. Tratar el agua es rentable porque el agua tratada a su vez se puede reusar y esto cuesta menos que traer agua potable. Utilizar energías limpias se paga solo porque al final del día bajan los costos para los usuarios se vuelven más productivos, sobre todo la industria, ya sea utilizando energías renovables o utilizando gas natural, y la deuda se paga sola. Al final del día, ese es el éxito de contratar una deuda, contratar un crédito para hacer actividades productivas. ¿Dónde empieza la catástrofe? Si contratas deuda para dar dádivas, para repartirlo, para actividades no productivas, es una catástrofe. Pero si se contrata para generar riqueza, por supuesto que es una gran inversión, más hoy que el dinero está muy barato. Déjame comentar algo. El sector salud, que se encuentra en un estado ruinoso, digan lo que digan, y cuyos héroes que están haciendo un esfuerzo enorme a pesar del sistema de salud, requiere inversiones cuantiosas. Esas inversiones pondrían de nueva cuenta la salud a disposición de los mexicanos. Y si el pueblo goza de salud, el pueblo se vuelve productivo y el país se vuelve competitivo. La mejor inversión que hace un país es en educación y en salud. Y si lo hace en infraestructura, tanto mejor en términos de aprovechar la educación, los profesionales que se generan y, por supuesto, un pueblo sano es productivo. No hay duda de ello. Juan Key, agradecido de estos minutos para Mega Noticias TVC. Si me lo permites, vamos a buscarte de nuevo porque no tocamos el tema del urbanismo, que es fundamental, y no tocamos el tema de un crecimiento del que nos quejamos mucho los mexicanos, descontrolado, desordenado, y de lo cual tú sabes muy, muy bien cómo se da ese tema. Si te parece, te volvemos a buscar y nos volvemos a reunir. Esperemos que la próxima sea de tú a tú y no a través de una red virtual. Mira, me encanta la idea, sea como sea la posibilidad de vernos, me encanta la idea de platicar del tema, porque al final, y no hay que olvidarlo, el 85% de la población de este país es urbana. Padece las consecuencias de fenómenos nocivos como la expansión desordenada, la falta de transporte, etcétera. Con gusto acepto la invitación. Tú lanzas el reto y yo, por supuesto, acepto. Encantado. Juan Key, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.